Fer, ¿estás ahí? Sí. Estoy acá. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, primero que nada, espero que todos nos estén escuchando. Bienvenidos al primero de esta serie de 4 cursos que se van a estar dictando en Python en estas jornadas. Este es el curso de Introducción a Python para Ciencia de Datos y Inteligencia Artificial. Primero que nada, bueno, una breve aclaración. Recuerden que este curso es completamente introductorio a pesar del título, así que lo que más vamos a estar dando o prestando hincapié es a lo que es aprender la forma más básica de utilizar Python. Luego vamos a cubrir varios temas. No sé si nos presentamos. Fer, ¿querés empezar vos? Sí, buenos días. Bueno, quien va a dar el taller principalmente es Joaquín Menéndez. Joaquín es psicólogo de grado, trabajó en investigación y tiene una maestría de ciencia de datos interdisciplinaria de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Fue becario Fulbright y trabaja en el Hospital Italiano con nosotros en proyectos de ciencia de datos en salud y trabaja en Globant también haciendo ciencia de datos. Y da clases en Acámica, entre otros lados. Así que estamos contentos de tenerlo acá con nosotros. Yo soy Fernando Binder, trabajo en Ciencia de Datos en Salud en el hospital, soy médico y también me especializo en investigación. Así que bueno, arrancamos sin más. Le doy la palabra a Joaco que nos va a guiar en este taller. Gracias, Fer. Gracias por la presentación. Bueno, primero que nada quería compartirles a todos, si ustedes pueden verlo en el chat, ahora mismo estoy pasándoles un link de Google Drive porque la modalidad de este taller por ahí es un poco diferente a las que hayan tenido antes o por ahí no, pero vamos a estar usando lo que es una notebook de Google Colab, en el cual vamos a poder leer texto y vamos a poder ejecutar código. Lo bueno de esta notebook es que ustedes después se la van a poder quedar. Igual después nosotros les vamos a compartir los archivos a todos ustedes, no se preocupen. Y van a poder repasar los temas una y otra vez. Aparte de que van a ir con elementos teóricos que fui escribiendo medio como notitas para mí, pero también van a quedar para poder entender qué es lo que fuimos haciendo durante este curso. Ahora bien, si alguno no pudo acceder al siguiente link, por favor váyanme hablando al chat, por favor. Y dado que es probable que algunos de ustedes jamás hayan arrancado lo que es la función de Google Colab, les voy a pasar a mostrar. Necesito que uno me vaya diciendo si no pudo hacerlo, por favor. Entonces, la idea principal, en este caso, déjenme que les voy a compartir pantalla. Em, Fabi, ¿podrías ponerme como co-host? Sí. Ahí está, genial. Buenísimo. Bueno, la idea principal es que ustedes con el link que yo les envíe van a estar abriendo una carpeta de Google Drive más o menos similar a la que estamos viendo ahora. ¿Está bien? La idea de esto es que ustedes entren a esta carpeta, ¿está bien? Y ustedes van a ver un archivo de llamar curso 1 IPython. Para poder abrir este curso ustedes lo van a tener que abrir con Google Collaboratory. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es la idea. Ustedes si quieren pueden agregar esta carpeta, agregarla a su Drive. Igual no lo hagan con esta carpeta porque no es la carpeta final que ustedes van a tener. Después nosotros les vamos a pasar otra nueva carpeta de Google Drive. Lo importante es que sobre este archivo curso 1 Python, ustedes van a apretar el botón derecho y van a venir a Open With. Aquí van a ver que hay 3 opciones. No elijan ninguna de estas 3. Si ustedes ya tienen Google Colaboratorio, lo van a poder abrir, no se preocupen. Si no, cliquen en esta parte que es la que dice Connect More Apps. ¿Está bien? Y ahí les va a abrir una pantalla blanca donde ustedes van a escribir Collaboratory. Como Laboratory con el co adelante. Van a tener esta opción, van a clicar en esta y la van a instalar. Por favor, si pueden, váyanme diciendo en el chat si todos lo pudieron hacer, así podemos arrancar.
genial, veo que están pudiendo. Bueno, mientras tanto yo voy compartiendo la pantalla, está bien. Veo que no todos me respondieron, pero vamos a asumir que no hay problemas. Si hay algún problema, por favor, avísenos, o también manden un mensaje a Fernando y por ahí los puedo ir guiando en todo esto. Bueno. Vamos a ver que cuando ustedes ingresen van a ver algo más o menos parecido a esto. ¿Está bien? Donde va a decir Introducción a Ciencia de Python, con Joaquín Menéndez y Fernando Bittner. Hay un pequeño temario que quiero repasarlos con ustedes, que me parece que va a ser útil. Intenten, un pequeño consejo. Yo voy a dejar, en este caso, mi pestaña, estoy compartiendo mi escritorio. Ustedes van a estar viendo esto desde la aplicación de Zoom. Todavía no vamos a pasar a hacer ningún ejercicio, pero si ustedes quieren pueden abrir, si ustedes tienen dos monitores, perfecto. Si no tienen dos monitores, dividan la pantalla en una parte, lo que sería la parte de Zoom, y otra parte del explorador web para poder ir viendo esto. Lo dejo a su gusto. Pero todavía no vamos a empezar con los ejercicios, así que no se preocupen. Pero bueno, principalmente cuando vean a esta notebook van a ver algo similar a esto, y les voy a dar un pequeño pantallazo del temario antes de hablar todavía de la notebook. La idea de este curso es ver primero Python, qué es Python, cómo se instala y cómo se puede, ¿no?, interactuar con Python. Nosotros ahora ya lo estamos haciendo mediante lo que serían las notebooks. Vamos a dedicar la primera parte a lo que es entender los tipos de datos y estructuras de datos en Python, que son los elementos fundamentales que nosotros vamos a utilizar para poder programar. No solo para hacer ciencia de datos, sino para programar cualquier cosa dentro de Python. Vamos a revisar lo que son los condicionales, que por ahí algunos ya esté familiarizado, los if, los for y los where. Vamos a repasar brevemente funciones, ¿está bien? Y ver cómo se importan librerías, cómo se crean, cómo se definen funciones propias, etcétera, etcétera. Principalmente vamos a ver cómo se manipulan archivos en Python, como otra de las posibilidades también que nos permite este lenguaje. Y si llegamos a tener tiempo, programación orientada a objetos, lo más probable es que no, pero igual está todo en el notebook desarrollado para que ustedes lo puedan ver. En la segunda parte del notebook ustedes van a tener un montón de links útiles que van a ser bastante interesantes. Anaconda, que ahora lo vamos a ver, es más que nada para instalar paquetes dentro de, o librerías dentro de tu computadora y manejar lo que se denominan los espacios virtuales. No se preocupen si no van entendiendo todo al principio, esto va tomando bastante tiempo hasta que todas las ideas se empiezan a cerrar bien. Si ustedes lo desean, hay 2 meses gratis de DataCamp, por si desean seguir aprendiendo Python. En este curso ustedes pueden acceder. Bueno, páginas que le van a servir, principalmente la documentación de Python es de las mejorcitas, y siempre van a terminar en Stack Overflow, que es, si alguno nunca lo vio, es como un Yahoo preguntas y respuestas, pero mucho mejor y completamente orientado a programación. Entonces, esto es un montón de texto, pero déjenme explicarles. Primero nada, Python. Python es un lenguaje de programación, ¿está bien? Que va a tener un montón de propiedades que la gente va a hablar muy bien de él, y es porque realmente es muy bueno, pero las principales, que por eso son medio chinas, son las que estamos viendo aquí, que es interpretado, que es multiparadigma, que es de lenguaje de tipo dinámico, y es multiplataforma. Bueno, gratuito, creo que todos sabemos lo que significa. Esto van a estar, por ahí ustedes lo van a entender mucho más si vienen del palo de la programación, si no son aspectos bastante más puntuales. Pero principalmente lo que me gustaría aclarar es lo que es multiparadigma. Lo que significa esto es que Python te permite realizar diferentes tipos de programación con el mismo lenguaje. Entonces vamos a poder hacer lo que se llama programación imperativa, que es decirle a la computadora qué es que lo queremos que haga y que la computadora nos devuelva un output. Vamos a tener una forma de programación funcional en la cual vamos a definir funciones, ahora lo vamos a ver, y vamos a poder interactuar, y una orientada a objetos, que es la que va a estar al final del curso y por ahí lleguemos, o por ahí. Bueno, ¿por qué Python? Python, principalmente por tres cosas. Es uno de los lenguajes más fáciles de aprender, tiene una sintaxis bastante elegante que te fuerza a respetar los espacios,
que favorece la legibilidad del código. Tiene una gran comunidad, es decir, que cuando veamos que uno descarga librerías, no las crea uno, no las tiene que programar uno, y no están todas ya escritas, sino que es toda esta comunidad open source que lo que va haciendo es creando estas librerías que las podemos instalar. Entonces podemos hacer cosas nuevas con creaciones de otras personas. Lo bueno de esto es que Python es, creo que hoy, la comunidad más grande de open source en lenguaje de programación, por lo cual eso es una herramienta muy potente. Y por último, que si uno quiere hacer Machine Learning, por más que R, que es otro lenguaje de programación, sea muy bueno en lo que es también Data Science, Data Analytics y estadística, todo lo que es Machine Learning y Deep Learning hoy por hoy se está haciendo en Python. Así que es una buena forma de usarlo. Hay diferentes formas de utilizar, esto si quieren después lo leen ustedes por su cuenta, no se preocupen. Hay diferentes formas de interactuar con Python. La primera es, en realidad, si ustedes, desde una consola completamente negra, ustedes lo pueden hacer. Después se los demuestro. Pero generalmente la gente trabaja con lo que se llama IDE, que son entornos de trabajo integrados, en la cual uno puede escribir sus scripts en una parte de la pantalla. La gente que viene desde R lo va a encontrar bastante familiar, donde uno va a poder ver sus archivos, donde uno va a poder correr va a poder ver la consola de Python corriendo, y va a poder ver los tipos de variables que uno va definiendo. Si todavía esto no tiene sentido, no se preocupen, ya va a ir tomando forma. Hay varios tipos de IDE, hay algunos que vienen por defecto cuando instalan el paquete de Python de Anaconda como Spider, hay otros que lo pueden descargar. Y por último, los que vamos a usar nosotros se llaman Jupyter Notebooks, o Notebooks, en este caso son de Google Colab, que es un entorno que nos va a permitir manejar diferentes tipos de códigos. Uno de estos tipos de códigos es, por ejemplo, texto plano, como están viendo ahora. Esto está escrito. Pero si nosotros cliqueamos, van a ver que en realidad esto es una función escrita. Nosotros podemos manejar cosas como LaTeX, podemos manejar texto completamente, o podemos ejecutar celdas. Ahora bien, ustedes si quieren interactuar con esta notebook, ustedes pueden escribir en las cells que van a ver de este tipo. Esto va a ejecutar código Python. Si ustedes quieren, pueden apretar Control Enter, y lo que va a hacer es, va a correr a esta cell. O sea, va a ejecutar Python. Al principio va a ser lento porque tiene que conectar Google Colab, pero una vez que ya esté inicializado van a ver que esto no va a demorar más. Entonces, ahora ya ustedes están conectados, van a ver que tienen un acceso de RAM y de disco y van a poder ejecutar comandos. Ejemplo, esto también es una cell, pero esto está comentado, es decir, lo van a ver porque empieza con un numeral en este lugar, y por más que ustedes lo ejecuten no va a hacer nada porque no lo va a interpretar como un código de Python. Entonces ustedes van a leer a veces durante esta notebook que hay código de Python y a veces hay comentarios que se utilizan para darle más claridad al código que uno escribe. Pero bueno, vamos a ver algunas pequeñas cositas. Entonces, ya definimos bien cómo va a ser nuestro entorno de trabajo, así que ahora vamos a indagar un poco más respecto de esto. Principalmente va a haber 4 tipos, o los 4 tipos más comunes de variables que ustedes van a trabajar. Hay más, ahora después las vamos a ir viendo. Pero estas son string, que es, por decirlo de una manera, texto plano. Por ejemplo, esto es un string, la variable número 1. Después ustedes van a tener, de tipo numérico, va a haber principalmente 2. También hay una variable para números complejos, pero no la vamos a utilizar, y yo no la utilizo tampoco mucho en mi trabajo. Que son variables de tipo integer, es decir, números naturales sin coma, o números float, o flotantes, o numéricos de precisión, es decir, aquellos que tienen números decimales. Y por último, los tipos de datos booleanos, o de valores lógicos, que pueden tomar valores como true o false. Nuevamente, como esto es introductorio, voy a decir cosas que por ahí a algunos que ya tengan lenguaje en programación le parezcan obvias, pero me parece que son importantes. Nosotros definimos var 1, var 2, var 3, var 4. ¿Qué significa esto? Yo creo un objeto que va a ser una denominada variable. Esta variable va a apuntar a un valor en algún lugar de la memoria, en este caso de Python. No importa cómo. Lo importante es que esta palabra, var 1, siempre va a apuntar a este valor. Entonces, si nosotros ejecutamos las variables en nuestro entorno de Python, las va a crear automáticamente.
Por ejemplo, si ustedes desean agregar más código, pueden agregarlo aquí. Nuevamente, si ustedes escriben var1, apretan control enter, van a ver que va a devolver el output, va a ser el valor de la variable que está codificada en este campo. De la misma manera ustedes lo pueden cambiar, pueden poner var4 y tendrá que ser un true. Y si ustedes ponen una variable que no existe, en este caso como variable número 5, vamos a tener un error. Python es muy amigable, nos devuelve errores muy claros donde es fácil ir y saber cuál es el problema. En este caso te dice name error, que dice la variable 5 no está definida, porque evidentemente nunca escribimos variable 5, Python no sabe a qué apunta esa palabra que nosotros estamos mencionando, por lo cual nos devuelve un error y se detiene. Perfecto. Entonces, ustedes van a ver que durante la notebook va a haber diferentes pedazos de textos que los van a llevar a links. Ustedes después pueden explorarlo tranquilos en sus casos una vez que termine esto. Vamos a usar esto para sacarnos las dudas principalmente. Lo importante dentro de Python y donde está notebook es que ustedes van a ver que va a haber palabras que van a aparecer en este estilo, resaltadas. Generalmente son conceptos técnicos o referirán a nombres de variables. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir la variable número 1, que nosotros definimos anteriormente, realmente la voy a definir de esta manera. Y va a figurar así. Por lo cual, si ustedes lo ven, ¿qué significa esto? Puede ser o una palabra técnica o un nombre de variable. Entonces, la idea principal de Python es que todo es un objeto. Es decir, toda variable que nosotros definamos se va a constituir como lo que se denomina un objeto dentro de la programación. Por ahora no es necesario que indaguemos en esto. ¿Pero qué significa esto? Los objetos van a tener propiedades, o decir, van a poder hacer cosas. Las cosas que van a poder hacer siempre va a depender de qué tipo de variables son. Por ejemplo, las variables de tipo string, que era texto, van a poder hacer ciertas cosas que no van a poder hacer los números. Por ejemplo, veamos la primera. ¿Se acuerdan que la variable 1 era, esto es una string, pero era en minúscula? Si nosotros utilizamos este método, el método upper, que va a ser .upper, al nombre de la variable, y los paréntesis, esto va a ejecutar un método propio de este objeto. Es decir, esto lo va a poner todo en mayúsculas, en este caso. Ahora bien, si nosotros queremos hacer lo mismo con una variable de tipo integer, ¿se acuerdan que vamos a usar una sola acá? Así la ejecutamos primero. La variable de tipo 2 era un 5. Entonces, si yo intento correr la misma función, el mismo método en este tipo de variable, vamos a ver que me va a decir que no puedo, o que no tiene un atributo denominado upper. ¿Por qué? Porque esto es un número, un íntegro. Los números no pueden ser mayores, no puedes ponerlo en mayúscula o en minúscula. Por lo mismo, por eso siempre se empieza con esta parte. Es importante entender nuestro tipo de variable porque esto nos va a permitir hacer cosas. Después, las variables van a poder permitirnos hacer operaciones dependiendo de su tipo de variable. Entonces, si se acuerdan, ¿no? var2 era 5 y var3 era 5.1. Los dos son números, son distintos tipos de variables. Uno es un integer, el otro es un float. Sin embargo, yo voy a poder hacer operaciones sobre estos tipos de variables, porque siguen siendo variables de tipo numérico. Al mismo tiempo, nuestra variable número 4, que se acuerdan que era de un tipo booleano, nos va a permitir hacer otro tipo de operaciones, que no vamos a poder hacer con otros tipos. En este caso, pensémoslo como operadores lógicos. Nosotros podemos decir que niegue el valor de 4. ¿Se acuerdan que 4 era en realidad un valor de true y nosotros podemos negarlo y decir no al valor? En ese caso pasaría de true a false. No vamos a ver todo esto, todas las posibles métodos asociados a los diferentes tipos de datos. ¿Está bien? Pero me gusta empezar con esta idea para que entendamos por qué es importante ver esto. Hay una palabra que se va a llamar, en este caso ya lo van a ver, se va a llamar type. Y el type, si lo ejecutamos, nos va a permitir saber nuevamente esto. ¿Qué tipo de dato estamos viendo en este caso? ¿Se recuerdan? La variable 1 en una string. Entonces, la palabra type, entre paréntesis, y alguna variable dentro, nos va a decir cuál es el tipo de datos de esa variable. Ahora bien, type
es lo que se denomina una palabra reservada dentro de Python. ¿Qué quiere decir esto? Que ya por defecto va a venir codificada dentro del lenguaje. Es decir, ustedes van a ver que cuando la escriben va a, en este caso en Google Colab no, pero van a tomar otro valor. En este caso, por ejemplo, esta es amarilla. ¿Qué significa eso? Que ya tiene una función por defecto y ya ha ejecutado algún tipo de comportamiento. Estos son un listado de las palabras reservadas. Estas son todas las palabras que ya van a venir por defecto codificadas en Python. El resto lo vamos a ir construyendo nosotros, utilizando ciertas de estas funciones y a veces definiendo nosotros. Ahora lo vamos a ver. Lo bueno es, vamos a ver que las palabras reservadas, en este caso vienen con una ayuda o lo que se denomina un docstring. Si ustedes utilizan nuevamente la palabra reservada help también, y entre paréntesis una variable, en este caso estas variables también que son reservadas, van a poder ver que vamos a poder tener un acceso a lo que es la documentación de esta función. No vamos a hacer mucho hincapié en esta, pero nos va a indicar cómo es que nosotros tenemos que interactuar con esta función, qué argumentos pasarle para que pueda ejecutar algún tipo de comportamiento. Algo bastante cómodo es que nosotros podemos agregar el signo de pregunta también en nuestra variable, al final, ejecutar la celda, y esto nos va a mostrar una pequeña data, no sé si ustedes lo pueden ver completamente acá, nos va a dar una pequeña definición o información de nuestra variable. En este caso nos dice que es de tipo string, pone el valor de la variable y el largo, es decir, cuántos caracteres tiene. Entonces les va a resultar bastante útil si no desean usar la función de tipo type. Bueno, nosotros vamos a ver funciones nuevamente que vienen en lo que se denomina la librería estándar. Y después vamos a ver cómo importar o instalar librerías, es decir, si lo quieren pensar con el nombre de las palabras reservadas, nuevas palabras reservadas que tengan funciones específicas. Para eso vamos a instalar librerías de otros usuarios o mismo también del grupo de Python. Entonces, dentro de las palabras reservadas, las más importantes con las que quiero que quedamos ahora son las que nos van a permitir transformar un tipo de dato en otro. Por ejemplo, int me va a transformar una variable de tipo numérica a un tipo de número íntegra. En este caso, si yo tengo una variable flotante de 1.56, la va a convertir a una variable de tipo íntegra. En este caso va a ser un 1. Va a redondear siempre para abajo. Solamente va a tomar el primer valor de mi flotante. De la misma manera puedo transformar un integer en un número flotante y viceversa. Esto no solamente va a cambiar la forma en que la vemos, sino que va a cambiar realmente el tipo de variable. Veamos este caso. Nosotros tenemos una variable que es 1, 2, 3, pero con comillas. Pueden ser simples o dobles. Python las va a ejecutar las dos de cualquier manera. Esto es una string, pero si nosotros utilizamos la palabra reservada que vimos anteriormente, integer, int, va a transformar esto en un número íntegro. Lo que esperamos, si nosotros le preguntamos por el tipo, es nuevamente ver lo que estamos viendo en este caso. Es que eso sea un íntegro. Y de la misma manera podemos convertir algo y después volverlo a convertir a otro tipo de variable. Esto es más que nada para entender bien cómo se opera con estos tipos de datos. Ahora bien, la idea principal es que nosotros vamos a también tener lo que se denominan operadores. ¿Okay? Los operadores van a admitir solamente a dos valores, que son los valores de true or false. ¿Se acuerdan? Estos valores que son booleanos. Y vamos a poder hacer dos tipos de operaciones, fundamentalmente. Lo que se denomina relacionales, en el cual vamos a poder preguntarle a Python algunas relaciones respecto a nuestras variables. En este caso estas son no booleanas. Por ejemplo, mi variable es mayor o menor a un número. ¿Es distinto o es igual a este valor? O este valor está dentro de este otro valor. Ahora vamos a ver que es una lista y lo van a poder comprender más. O otro tipo de operadores que son los operadores lógicos que se aplican solamente sobre las variables booleanas. Nosotros vimos uno cuando pusimos not y nuestra variable número 4,
pero también van a ver que lo van a poder estar decodificados con símbolos para hacerlo mucho más fácil. Entonces, para dar un ejemplo del primero. 5 es mayor que 6, no, esto entonces nos devuelve un booleano false. Si la palabra variable es igual, siempre hay que usar doble igual, porque si no estamos asignando un valor de variable, y esto es importante. A la palabra variable, uno diría que sí. Entonces, esto nos va a devolver un true. Ahora bien, este es un nuevo tipo de dato, una nueva estructura. Esto se denomina lista. ¿Está bien? Una lista es un elemento que va a contener varios valores dentro de sí mismo. Entonces vemos que hay un valor que se llama 1.0. Usamos nuestra palabra reservada, en este caso in, que nos va a mostrar el contenido dentro de, y le pasamos un valor de lista. Vean que Python se lee como se lee el lenguaje natural, es de izquierda a derecha. Entonces vamos a preguntarle, ¿este valor 1.0 está en esta lista? Y te va a decir true. Si llegamos a poner otro valor, que no es el mismo, evidentemente me va a decir que no veo ningún 1.0. No, después vamos a ver que vamos a poner diferentes tipos de ejemplos, ¿está bien? Etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, esto es lo más importante, me parece que podemos concatenar secuencias lógicas. No solamente secuencias tan sencillas como las que estuvimos viendo, sino que las podemos ir complejizando y utilizar nuestros operadores para interactuar con ellas. Por ejemplo, 5 es mayor que 4, y sí. 5 es mayor que 6, no. Como tenemos un AND acá, no vamos a indagar mucho en esto, pero para que algo sea true en un AND, los dos elementos o múltiples elementos tienen que ser todos verdaderos, o true. Si no, va a ser false. Entonces lo que estoy haciendo acá es, yo solamente quiero un true si si estas dos evaluaciones lógicas son verdaderas. Vamos a ver que esto después va a ser bastante útil al momento de utilizar nuestros condicionales, es decir, cuando tengamos que debatir, ok, si esto cumple esta condición y esta condición, entonces hace esto. Perdón, que voy, por ahí es mucho contenido de golpe, no se agobien, ahora vamos a tener un momentito para hacer ejercicios, propiamente dicho. Igual si ustedes quieren, vayan tocando las diferentes cells, las pueden ir modificando, no va a pasar nada porque el archivo original no se va a cambiar, va a quedar como ustedes lo vieron la primera vez que lo abrieron. Así que pueden cambiar valores, pueden agregar celdas nuevas y empezar a codear, eso no es un problema. Entonces, hay un tipo de variable, que no mencionamos hasta ahora, que se pueden englobar en el nombre de secuencias. Hay una que ya vimos hasta ahora, que son las strings. Las strings son una secuencia. En este caso son una secuencia de caracteres, de letras. Por ejemplo, la palabra hospital. Vamos a definir el valor de variable hospital a una variable, ¿no? Hospital. Hospital, entonces, va a tener nuevamente métodos asociados. ¿Por qué? Porque es una variable de un tipo específico. En este caso, las secuencias, o los strings, van a tener, por ejemplo, un método denominado replace, donde podemos cambiar una en este caso replace va a tomar un elemento o una letra, o varias, y las va a cambiar por otras que nosotros queramos. Algo que me parece que es interesante es, si ustedes quieren saber en Google Colab los diferentes métodos que tiene una variable, pueden poner el punto, después apretan la tecla Tab, y se les va a abrir todas las diferentes métodos que va a tener asociado en este caso. Por ejemplo, si pueden utilizar capitalize, ustedes abren los paréntesis, y si ustedes apretan Shift y Tab, les va a devolver esta pequeña ayuda dentro de las funciones, propiamente dicho. Entonces, pueden ejecutar la palabra hospital, en este caso no va a tener sentido porque ya estaba con mayúscula, pero si no hubiera estado con mayúscula, como en este caso, ustedes ejecutan este método y lo va a hacer. Eso después ustedes lo van a ir viendo con los diferentes métodos, etcétera, etcétera. Ahora bien, las secuencias o los strings, al mismo tiempo que los integers, también van a poder realizar operaciones. En este caso, con el símbolo de más.
¿Por qué es importante conocer el tipo de variable? Porque dependiendo del tipo de variable sé qué puedo hacer. Yo puedo sumar, por ejemplo, dos strings. En este caso, lo que me va a volver es un objeto entero, una secuencia completa, o una oración completa, si lo quieren poner en esas palabras, donde se sumaron los dos valores de string en uno solo. Ahora bien, si yo quiero restar, no voy a poder. Me va a decir principalmente que yo no puedo ejecutar, entonces, en este tipo de operación, porque Python no sabe qué hacer con eso. Yo no sé restar letras, yo solo sé agregar cosas al final. Entonces, les prometo que ya vamos a ir terminando, pero estos son todos los elementos fundamentales que necesitamos para comenzar. Las secuencias nos permiten lo que se llama ser indexadas o hacer lo que se denomina slicing, es decir, elegir n elementos dentro de esta secuencia. Entonces, en este cuadro es bastante explicativo y nos va a mostrar cómo, pero yo se los voy a mostrar en este caso. Si queremos seleccionar si queremos seleccionar el primer elemento de una secuencia, Python va a hacer algo muy raro. Por ahí va a ser medio diferente si vienen de R. Python comienza a indexar, todo elemento en Python comienza con el número 0. Si ustedes quieren pensarlo como un ascensor, piensen que Python empieza con el botón planta baja. El primer elemento siempre es 0 en una secuencia. No es 1, no están en el primer piso, sino que están en la planta baja. Por lo tanto, es 0. Entonces, si yo deseo hacer un slicing o un indexado de mi secuencia, yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Mi variable, voy a pasar corchetes, y dentro de corchetes le voy a pasar el número de index o de posición, ¿no? Esta sería 0, esta sería 1, esta sería 2, de mi variable. Entonces, si yo hago palabra 0, recordemos que la palabra de hospital, y la primera palabra de hospital es la H. Entonces, nosotros podemos tener la opción también de lo que se llama indexar hacia atrás, que si lo ven en la imagen es la última de las posiciones. Ahora esta no empieza con 0, eso es medio... Les prometo que esta es la única vez que Python se porta raro. La última palabra va a ser -1, el último elemento de la secuencia. Y ahí vamos a ir todo para atrás. -1, -2, -3, -4, -5. Entonces van a ver siempre que Python empieza de 0, bueno, en este caso 4, pero la secuencia para atrás es de -1, -5. Después de eso, ya Python se comporta normalmente. Entonces, recordemos, la palabra era hospital, -1 nos debería volver la letra L. Así que vemos que se está portando como corresponde. Entonces, vamos a intentar hacer el primer ejercicio propiamente dicho, ¿está bien? Ustedes van a tener ahora lo que es la palabra hospital. Seguramente ustedes la vean con H mayúscula porque yo lo cambié para mostrarles una cosita. Lo que quiero es que ustedes, sencillamente con las opciones que ustedes aprendieron, de que el primer elemento es 0, el segundo es 1, que seleccionen todas las vocales de esta variable hospital. Si quieren, cámbienle el nombre. Si quieren, cámbienle, digo, el valor a palabra, pónganle, asígnenle otro valor. Pero la idea es que utilicen la indexación para poder hacer algo como hicimos en este momento. Palabra 0. Aparte así les va a permitir ejecutar y más o menos interactuar con Google Colab. Así que les doy unos 2 minutitos y vayan probando. Si van teniendo éxito o si tienen problemas, por favor díganme en el chat, así vemos que van pudiendo resolverlo.
La promesa, les prometo que a partir de acá Python no hace nada raro, es difícil de hacer, ¿no? Exactamente. A partir de acá es todo cuesta arriba. Ah, hay lo que no les mencioné. Acá yo estoy usando una palabra reservada nuevamente que se llama print. Print es imprimir, por decirlo de otra manera. Entonces, si yo pongo un valor de variable y pongo print, me va a imprimir este valor de variable. Si yo quisiera hacer algo como lo que hicimos anteriormente, donde yo elegía el primer elemento, print, me va a imprimir nuevamente el segundo elemento. Lo bueno de print es que yo puedo acumular, ¿no? Elementos a ser printeados o impresos. Entonces, por ejemplo, voy a poder, cada valor se va a imprimir uno luego del otro. Si quieren, pueden hacer esto para imprimir solamente las vocales de la palabra. Si alguno se traba en esto o no está entendiendo, por favor, mande un chat y lo intentamos revisar. Pero necesitamos que se pueda ejecutar y más o menos lo vayan pudiendo hacer para saber que los demás ejercicios se van a ir, se van a poder resolver. Todos lo pueden hacer. Mándenme un OK si está todo OK. Así sé que esto está funcionando. Porque como no podemos charlar, perfecto. Gracias, Marco. Genial. Entonces, eso fue, bueno, bastante, grande, Gustavo, fue bastante básico. Podemos hacer cosas mucho más complejas, obviamente, con, con este lenguaje. En este caso yo les defino lo que sería una palabra larga. Esta palabra es, van a ver que es bastante larga, o sea, es en realidad una oración propiamente dicha. Vamos a plotearla si la vemos. Van a ver que es bastante larga y hay un montón de comas. Entonces, el siguiente ejercicio, que estaría bueno, si ustedes desean pueden ver la documentación propiamente dicha, eso les va a servir para poder ver, bien cómo es la documentación en Python, y les va a permitir acceder a algo. Van a ver que hay diferentes, lo que nosotros vimos anteriormente, módulos. ¿Por qué? Porque la palabra larga va a ser un string, entonces va a poder tener diferentes tipos de métodos. En este caso queremos contar un elemento. Python es bastante intuitivo, entonces yo diría que busquen algo similar a la palabra contar, pero en inglés. Y les va a decir cómo harían para contar estas comas. Postdata, son 10 comas en total que tiene esta string. Y si alguno lo logró hacer y lo quiere compartir, por favor compártalo al chat, así sabemos que vamos en buena dirección.
esto de dar un curso así introductorio sin poder interactuar con los participantes lo vuelve medio complicado, les pido perdón. Es un formato raro. Nuevamente, tanto si terminaron como si ven que tienen un problema, comuníquenlo en el chat. Así lo podemos hacer por lo menos un poco más dinámico. Quisiéramos saber tanto si le funcionó como si no le funcionó. Y recuerden que para estos códigos que estuvimos probando recién, tienen que primero asignar el string largo, ya sea el de palabra larga o el de palabra, primero asignar esa variable palabra larga a ese string, y recién después correr el que cuenta las comas o el que imprime la palabra. Perfecto, Marco. Usaste el método count. Perfecto. Count de contar en inglés. Nuevamente, si ustedes no saben qué buscar, pero ustedes piensan que debería tener este nombre, algo como contar. Recuerden que si ustedes apretan punto y apretan tab, se les van a abrir las opciones. Si empiezan a escribir la palabra, ¿no? Tienes algo como contar, de repente va a aparecer una que se llama count. Y vos decís, bueno, esta parece ser que puede funcionar. Si ustedes abren los paréntesis, y dentro de los paréntesis, donde está mi cursor, apretan Shift Tab, Colab les va a mostrar una opción. Y les dice, bueno, van a ver que es medio, por ahí, medio un chino, igual, lo que están mencionando acá. Pero lo importante es que ustedes van a poder ingresar una opción, o una string propiamente dicho, y van a contar la cantidad de veces que aparece esa string en el texto. Entonces vamos a utilizar comillas, pueden ser simples o pueden ser dobles, y vamos a buscar la palabra coma. Y vamos a ejecutar la celda. Y nuevamente nos va a decir, hay 10 comas en este texto. ¿Está bien? Créanme que hay 10. Eso es bueno. Entonces, la idea era que más o menos empezamos a tener familiaridad con esta forma de interactuar con nuestras variables, nuestros strings, porque ahora nos va a ser bastante útil para el elemento más común que ustedes van a utilizar dentro de programación, que son las listas. Las listas, ya lo mencionamos, son una secuencia de valores, ¿no? Nuevamente, que van a tener un orden, que van a comenzar con un index 0 y van a terminar con un index n o -1, si quieren ir para atrás, donde ustedes van a poder meter adentro cualquier tipo de variable, no solamente números, también pueden ser integers, pueden ser strings, pueden ser flotantes, pueden ser booleanos, pueden ser listas inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. Len, que es otra de las palabras reservadas, ¿no? Nos va a decir la cantidad de elementos que va a tener mi secuencia. En este caso, Python sí cuenta normal, o sea, empieza desde el 1, sí, no es que te va a decir una de menos, sino que te va a decir, bueno, hay 11 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo cual tiene lógica. Al mismo tiempo, al igual que vimos con nuestra secuencia de palabras, o con nuestra string, una lista tiene el mismo comportamiento que cualquier secuencia. Podemos indexar el elemento que nosotros queremos acceder, en este caso el 0, que es el primero, es el 1. El elemento -1, que es el último elemento de nuestra variable. Y bueno, en este caso el 5, que es el elemento C. De la misma manera, nosotros tenemos una manera de indexar, que no la vimos con la string, pero nosotros podemos elegir una n cantidad de elementos que queremos que nos dé. Es decir, empezás desde el elemento 0 y termina el elemento 3. El elemento 3 no es inclusivo, o sea que me va a dar el 0, el 1 y el 2. Pero ¿para qué les digo? Vamos a ejecutarlo. Y lo vamos a ver. De la misma manera, si yo quisiera hacer lo mismo con la palabra hospital, ¿se acuerdan que la habíamos definido? Podría hacer exactamente lo mismo. Y acá debería ser os. Entonces ahora que es el mismo tipo de comportamiento. Al mismo tiempo pueden haber elementos más complejos, que es agregar una tercera opción. ¿Qué quiere decir esto? Es andar desde el elemento 0 hasta el elemento último, es decir, todos los elementos de mi lista, de 2 en 2. Entonces, en este caso, estamos ejecutando nuestra secuencia número 1.
si yo quisiera hacerlo con nuestra palabra hospital, va a ser exactamente lo mismo. Pero nos va a volver las palabras de dos en dos. Entonces, H, S y A. Algunas operaciones básicas de las listas que son importantes. Las listas nos permiten remover elementos. ¿Qué significa esto? Si yo remuevo un elemento, lo voy a quitar de mi lista. Es decir, voy a cambiar el valor dentro de mi variable, sin usar un igual. O sea, no estoy cambiando, no estoy asignando valores nuevos a una variable, sino que a una variable que ya tengo, que ya apunta a un valor, le estoy removiendo un elemento. En este caso le estoy diciendo removerme el elemento número 1. Entonces, nosotros vemos que ya no está más el primer elemento, el 1, sino que ahora empieza con 2, 3 y 4. Es importante saber eso, porque nos va a permitir remover elementos puntuales de nuestra lista, si lo queremos hacer. Al mismo tiempo, hay una función que se llama del. Del es una palabra reservada dentro de Python que elimina de la memoria una variable, o también puede eliminar un índice de una lista. Recordamos que ahora secuencia 1 no tiene el primer elemento, que era un número 1. Nosotros podemos decirle, dame el primer elemento de secuencia 1, que ahora sería el 2, y eliminarlo. Nuevamente perdimos el 2. De la misma manera que yo puedo eliminar cosas de mi lista, o sea, estas dos formas son equivalentes. Esta forma es mucho más cómoda si sabemos el valor que queremos borrar, mientras que esta es más cómoda si conocemos el índice que queremos eliminar. Sí, Analía, sí. Si yo ahora vuelvo a ejecutar esto, vas a ver que vuelvo a remover el primer elemento. Si lo ejecuto nuevamente, ahora tengo una A, van a ver que ahora no lo voy a tener más. Etcétera. Y va haciendo la 1. Puedo eliminar más de un elemento. En este caso le tengo que pasar como slice. Perdón. Puedo eliminar bastantes elementos como una lista, como un índice. De la misma manera que usamos esta forma para capturar varios elementos de nuestra lista, lo podemos usar para borrar. O sea, este mismo output sería eliminado con esta función. Mientras que esto va a eliminar los valores que nosotros le pongamos. Si ahora le ponemos, por ejemplo, true, va a remover los valores de true. Lo que pasa ahora es que nos está quedando cada vez más chiquita nuestra lista, porque estamos eliminando cosas de más. Así que voy a volver a ejecutar hasta donde habíamos llegado. Nuevamente ahora nuestro valor de secuencia es el que teníamos más o menos previsto. Y lo que nos permite también las listas es agregar. Entonces el objeto append, el método append, va a ser igual que el método remove. En este caso, a esta secuencia quiero que utilices el método append para agregarle un elemento. En este caso vamos a agregarle un 1, nuevamente. ¿Y a dónde va? Va al final de la lista. ¿Por qué? Disculpen. Porque estamos haciendo esencialmente que agregue un elemento. Al mismo tiempo, nosotros ya dijimos antes, la lista, piensen que es como una bolsa bastante ordenada, pero una bolsa donde nosotros le podemos tirar cosas. Podemos tirar valores de variable, o hasta inclusivamente podemos tirar listas dentro de nuestras listas. Por lo cual, no depende del tipo de datos que vamos a nosotros tirar. Lo que podemos siempre saber es que, bueno, el largo de la lista también es algo que podemos imprimir como ya hicimos anteriormente. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Ahí. Están viendo la respuesta. Esta la tuve que haber eliminado. Bueno, esta primera parte ustedes ya la están viendo, así que no tiene sentido que se las oculte. Nosotros vamos a tener una copia de nuestra secuencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este punto copy? Vamos a hacer una copia de los valores de esta variable y los vamos a asignar a nuestra otra variable. ¿Por qué? Porque si no, estamos trabajando sobre los mismos valores. Esto trae una confusión con las listas.
Es un poco más complejo, pero eso es porque las listas son objetos que se denominan mutables. Yo puedo cambiarles los valores, como acabamos de hacer. Otro tipo de variable no me permite hacer eso. Por eso, si quiero trabajar nuevamente con los mismos valores, pero voy a hacer cosas como eliminar elementos, quiero una copia para que no perder mis valores originales. Bueno, en este caso, esta respuesta está resuelta, me olvidé de eliminarlo. Yo puedo eliminar, entonces, vamos a eliminar los valores flotantes de mi lista. Y van a ver que no tengo más valores de tipo float. Los eliminé. Vamos a hacer para que sea más fácil para ustedes. Van a ver que yo de repente no tengo más a mis valores. Bueno, ahora tengo este 1-1 porque alteré mi lista, pero no se preocupen. De la misma manera, si yo quisiera trabajar nuevamente, podría removerlos de la manera clásica que hicimos, con remove 1.1, 2.3, 3.5 y lo removería. Nuevamente, estos son approach bastante naive, son para que más o menos estemos en contacto con esto. Ustedes piensan que si tenemos una lista infinitamente larga, o de 100.000 valores, no sería conveniente ni contar la posición, ni contar los valores que hay para eliminarlos, a menos que siempre sea el mismo. Va a haber otras maneras más sofisticadas, pero la idea es que vayamos tomando maña con esto. Entonces, ahora hay un nuevo ejercicio, ¿está bien? Perdón, No Joaco, dice hay pregunta, Fernando, si 1.1 Sí, no es sí. un float. Sí. 1.1 es un float, pero en este caso quedó porque modificamos el valor de la secuencia anteriormente. Entonces ese es el problema. En este caso yo lo estoy removiendo 1.1 y lo va a remover. En este caso, como yo cambié la secuencia, y esto me olvidé de borrar la respuesta del ejercicio, porque ustedes después se van a llevar la respuesta, quedó mal escrito, por decirlo de alguna manera. La idea ahora es, vamos a jugar con esto. Entonces, yo acá estoy importando una librería que se llama random. No es importante que lo entiendan todavía, pero lo que voy a hacer es generar una lista de números. ¿Está bien? Se los voy a mostrar. Así ustedes pueden ver que no les estoy mintiendo. Disculpen. Y van a ver que es una gran lista con un montón de números. Si ustedes quieren eliminar estos output largos, pueden clicar acá y se los eliminan. Entonces, ahora tiene una lista de un montón de números, del 1 al 10. 100 números del 1 al 10. Entonces, lo que quiero que hagan ahora es que me digan cuál es la frecuencia relativa, o la probabilidad, ¿no?, de encontrar un número 2 en esta lista. Para eso pensemos que antes nosotros contamos las comas. Entonces, por ahí, si queremos saber cuántos números 2 hay, por ahí podemos usar lo mismo para este caso. Y acuérdense siempre que la frecuencia relativa, la probabilidad, es la cantidad de apariciones del elemento i sobre el total de las apariciones. Y nosotros ya vimos una manera de contar la cantidad de elementos de nuestra lista. Así que les dejo unos segunditos. Después, si alguno quiere escribir qué fue lo que hizo y cómo lo hizo, lo puede pegar en el chat y lo probamos. Acuérdense que nuestro valor de variable ahora se llama números random. Es sobre esta que es la que tenemos que trabajar. Claro, bueno, genial, Jessica, buenísimo lo que aclaras.
¿Qué pasa? En este caso le estás poniendo el número 2 entre comillas, ¿no? Entre comillas simples. ¿Qué pasa? Acá le estás diciendo que busque o que cuente la cantidad de strings del valor 2. Mientras que lo que nosotros queremos saber es solamente el número 2. Entonces, veamos. También al mismo tiempo, si ustedes aprietan Tab, van a autocompletar, si no tienen que escribir tanto. Entonces, si yo pongo count 2, ¿no? Que en este sentido me va a decir 0. ¿Por qué? Porque no tengo ningún elemento de tipo 2, de string. Pero sí tengo un número de tipo 2, de número, de ínteger. Entonces, ahora me va a decir, sí, en esta lista, esto le puede dar diferente a todos ustedes porque lo estamos ejecutando de una manera random. ¿Está bien? Yo voy a ver que tengo 5 elementos. Entonces, ahora lo que yo quisiera hacer es dividirlo. Esto no lo dije antes. Para dividir es el mismo símbolo que usamos para la división. Y luego ahora lo quiero dividir por la cantidad total de elementos de mi lista. Y eso me daría la frecuencia relativa de este. ¿Se entendió, Jessica, por qué? Bueno, vamos como para ir haciéndolo un poquito más rápido. Entonces, lo que yo quiero contar, lo que quiero saber es el largo de elementos de mi lista. Recuerden que lo podemos hacer con la palabra reservada lem. Entonces, genial, Gustavo. Entonces, ahora me puede decir que, bueno, el porcentaje de 5 en mi lista, en este caso es el mío, porque yo lo hice de manera random, por ahí ustedes tengan otros valores, va a ser de un 5%. Al mismo tiempo, yo si quisiera, podría, si lo quiero contar en términos de porcentaje, puedo multiplicar este valor. ¿Por qué? Porque ahora esto es un valor numérico. El producto de hacer esto es un valor numérico. Entonces yo puedo multiplicarlo por 100. Entonces ahora voy a tener el porcentaje, en este caso 5%. Bueno, ya hablamos de las listas y que las listas son mutables. Entonces ahora vamos con el otro tipo de datos que se va a llamar tupla. La tupla se va a describir inicialmente con paréntesis y no vamos a usar ya más los brackets o los corchetes. Y de la misma manera que las listas, vamos a poder indexar un valor, es decir, podemos decirle dame el valor número 2 y nos va a dar el 9.99. Podemos decir dame el primer valor, nos debería devolver la letra A, el string A. Ahora bien, las tuplas, a diferencia de las listas, no me permiten operar sobre el objeto, es decir, son inmutables, no puedo agregarle elementos o removerle elementos como hice con las listas, no me dejan, no me permiten. Si yo lo intento hacer voy a tener un error, que me dice, la tupla no tiene el atributo append, no sabe hacer eso. De la misma manera también yo si quiero pisar un valor de variable de una tupla, asignándole un valor, me va a decir que la tupla no soporta esto, que se llama item assignment. En la lista, si se acuerdan, nuestra secuencia 1 era una lista. No era una tupla, donde el primer elemento es una A. Yo si quiero puedo pisar este elemento A y puedo pisarlo con cualquier tipo de valor de variable. Y si yo ahora imprimo este valor, van a ver que lo pisa, o decir, cambia el valor que estaba en esa posición o índice de la lista. En cambio la tupla no me va a permitir eso. ¿Por qué voy a querer hacer esto? ¿Por qué voy a querer utilizar tuplas? A veces lo voy a querer utilizar porque evidentemente no quiero que se pisen los valores y no quiero interactuar con ellos. Pero los funcionamientos van a ser bastante similares. No vamos a indagar mucho con tuplas porque generalmente es un poco más complejo y uno puede hacer los mismos comportamientos que queremos con las listas. Y la anteúltima estructura de datos que nosotros vamos a ver es lo que se denominan los diccionarios o los mappings, que son estructuras un poquito más complejas, que van a tener lo que se denomina una key, es decir, una clave, o un índice, y un valor. Siempre están compuestos de esta manera, una key y un valor. Las keys generalmente son de tipo de formato string,
como estamos viendo acá. Mientras que los valores pueden ser de cualquier tipo. Igual ustedes pueden poner elementos como por ejemplo integers como keys, pero no es la práctica más recomendada. ¿Qué va a hacer este diccionario? Los diccionarios se inicializan, a diferencia de las listas que eran con corchetes y las tuplas que eran con paréntesis, con llaves. Y siempre van a tener el mismo formato. Una key y un valor para esa key. Entonces, si nosotros ejecutamos este diccionario nuevamente es es un objeto nuevo que tiene sus propios métodos, porque es un tipo específico de objeto. Entonces, en este caso, mi diccionario va a tener una función que se va a llamar ítems, donde van a ver que el primer elemento de mi diccionario va a ser valor 1. Genial, Analia. Perfecto. Pero, ahí solo te va a dar el número de veces que apareció. Porque estás dividiendo el largo de las secuencias por el largo de la secuencia, entonces se cancelan los términos. Si en vez de multiplicar con el asterisco multiplica, ¿no? Si vos le removes el asterisco que multiplica, ahí sí te daría la frecuencia relativa de ese elemento. Porque si eso te habrá dado... Si uno cambia ese segundo factor por un 100, tendrías el porcentaje, ¿no es cierto? Claro, el sí. count 2, si después de ese por le podrías poner un 100, dividido el largo de la lista, tendríamos el porcentaje 2. Entonces, vamos a ver que el primer elemento, en este caso, ahora en Python 3 los diccionarios están ordenados, antes no era así, los diccionarios no estaban ordenados y no necesitaban estar ordenados, porque siempre íbamos a utilizar un valor, una key. Entonces, ¿qué es lo que permite el diccionario? Acá van a ver que asignó todo de una manera muy específica. Yo puedo decirle, bueno, mi diccionario, dame el valor de la key 1. Y te dice, el valor de la key 1 es valor 1, exactamente como lo definimos en este lugar. Y exactamente lo mismo con todos los valores que le definimos. ¿Se acuerdan que en la key 4 pusimos la secuencia 1, por lo cual nos devuelve una lista? Es decir, nosotros podemos asignar variables ya directamente, ni siquiera números, solo un valor de variable. Mismo, si queremos, podemos asignar, para verlo de otra manera. Bueno, nuestra variable palabra que refería al hospital, si nosotros le pedimos ese valor de variable, es hospital. Entonces, también podemos utilizar integers como keys. ¿Se acuerdan que acá habíamos hecho que 68? El integer 68 refiere a la string 68, que no es el número, sino que es una string. Pero no tiene mucho sentido hacer esto y no es la mejor práctica. Pero van a ver, lo bueno de estos lenguajes es que ustedes pueden modificarlo como ustedes desean. Si ustedes encuentran los vacíos medio legales dentro del lenguaje, pueden hacer lo que quieran, pero sepan que otras personas por a veces van a tener dificultades en entender por qué están haciendo lo que hacen, si no se adhieren a las prácticas más usuales. De la misma manera, en este caso, yo tengo una tupla acá, algo muy raro que no se recomienda hacer tampoco para nada, pero lo van a poder hacer. Es decir, ustedes están pasándole una tupla como una key a su diccionario, que mapea al valor número 5. Entonces, en este caso yo puedo hacerlo también. Y me va a devolver ese valor. Nuevamente, verán que estos casos no tienen mucho sentido, son confusos, son difíciles de entender, mientras que estos campos son bastante sencillos de entender. Entonces, bueno, ejercicio. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en un hospital, ¿no? Qué sorpresa. Y vamos a guardar nuestros datos de contacto de nuestros pacientes en una estructura de diccionario. ¿Por qué? Porque son bastante cómodos. Tenemos al paciente 1, que tiene estos campos que mapean a ciertos valores, y tenemos
los mismos campos para los mismos sujetos. Vamos a ver que el sujeto 1 y el sujeto 2 tienen diferentes campos. No tienen, o sea, tienen los mismos campos, solo que el paciente 1 tiene más campos que el paciente 2. Entonces, la idea sería de esto es que completemos el campo de apellido del paciente 1, que no tiene ningún valor, con algún valor para esta aquí. ¿Está bien? Y ver qué pasa si le asignamos un valor antes. Por ejemplo, si yo hago la primera parte para que lo vayan viendo, pues ustedes ya lo pueden resolver si lo desean. Si yo le pido al paciente aquí, al paciente 1, la key, apellido, voy a tener un error. Porque dice, disculpen, no ejecuté la celda. No me va a devolver nada. Yo la estoy ejecutando, pero no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque dice que el valor es none. None es un tipo de valor de Python también que significa nulo o nada. O sea, no me va a devolver un 0, me va a devolver nada. Pero nada es un valor en sí mismo, lo cual es bastante interesante. Entonces la idea es que ahora ustedes asignen un valor a esta variable y le pongan algún elemento. Recuerden que si estamos hablando de apellidos, lo más probable es que el tipo de variable que tengamos que pasar sea una string. Y si alguno quiere que nos comparta por el chat qué apellido desean ponerle a este misterioso paciente 1. Recuerden que para asignarle un valor, ¿no?, a este caso, a este paciente 1, a la key apellido, podemos hacer lo mismo que vimos con las listas. Si yo defino este valor, le puedo asignar, si yo utilizo un igual, le puedo asignar un valor a ese elemento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, asigno un valor igual y le asigno un apellido a esta persona. Entonces, nuevamente, si yo ahora le pido, recuerden que antes me devolvía nada, ahora yo le pido que me dé el valor para ese aquí, ahora voy a tener un valor. Perfecto. Bueno, vamos ahora a hacer el ejercicio 2. ¿Está bien? Y vayan diciéndome si hay algún inconveniente o no, ya que vimos más o menos cómo funciona esto. Vemos que el paciente 2 tiene menos datos, ¿no? Imaginemos que queremos saber si tiene un nombre registrado. Una opción puede usar es ser el key nombre. Pero, ¿qué pasa si nosotros utilizáramos el key nombre para el paciente 2? Y no tenemos este valor. Recuerden que el paciente 2 no tiene el campo nombre asignado. Intenten probar o escribir qué es lo que pasaría si ustedes le piden el campo nombre a este paciente 2. Voy a mostrarles cómo es con paciente 1. Con paciente 1, recuerden que nos devolvía un valor, porque estaba asignado. En vez con el paciente 2, es probablemente que tengamos un problema. Vamos a ver qué pasa entonces si le pedimos este valor. Nos va a dar un key error, que significa que no existe esa key. No sé qué es nombre en este paciente. Mi paciente solo tiene tres claves: dirección, celular y apellido. Entonces necesitaríamos asignarle un valor a este nombre. Ahora bien, ustedes pueden, si quieren,
hacerlo de dos maneras. Pueden asignarle un nombre al paciente 2, como lo hicimos anteriormente, o pueden utilizar una función que es un poco más conveniente, que nos permite preguntar por un valor a un diccionario y que nos devuelva el valor, si lo tiene, y si no, que nos devuelva un valor por defecto. Si ustedes quieren, pueden ver en la documentación, y le diría que ese elemento empieza con la palabra GE, como conseguir en inglés. Entonces, recuerden que si ustedes ponen el punto y empiezan a escribir y apretan Tab, les va a ofrecer ciertos métodos que pueden utilizar. En este caso es el método get, que es conseguir. Y si ustedes recuerden que si abren paréntesis y apretan Shift Tab, van a poder tener una cierta ayuda. Nuevamente, esto es medio chino, por ahí no sea muy claro qué es lo que está haciendo. Pero si ustedes acceden a la documentación, lo va a explicar un poco mejor. Nuevamente recuerden, si alguno agregó un valor y nos lo quiere pasar, por favor muéstrenos qué es lo que hizo, y si alguno tuvo un error, díganos si tuvieron una dificultad en ejecutar esta función. Pero me interesa que lean en la documentación cómo funciona, así se van familiarizando también con cómo es esto de descubrir cómo funcionan ciertas variables. Bueno, no estoy teniendo mucha devolución en el chat, pero realmente, en este caso, mi primer valor es el campo, la key que yo quiero recuperar. En este caso, si yo no pongo ningún valor por defecto, me va a devolver un none. No me va a devolver un error, nuevamente como en este caso, sino que me va a devolver un valor de nada o nulo. Yo puedo ponerle como segundo argumento a esta función, ahora lo vamos a ver, que me devuelve un valor. Por ejemplo, si no existe el campo nombre, me va a devolver un valor para rellenarlo. En este caso, 0. Por ejemplo, me puedo devolver un string si ustedes desean, que diga que no hay campo nombre. Esto es más o menos para interactuar con estos objetos de tipo diccionario. Ahora bien, la idea sería ver qué hacer con los campos por defectos. Muchas veces nos pasa que no tenemos datos para ciertos keys. Estamos trabajando con varios elementos, algunos pueden tener datos y otros puede que no lo tengan. Y vamos a ver que en el caso de nuestro paciente 2, que es un paciente más reservado, no tenemos la variable teléfono de casa, el campo teléfono de casa, como en el paciente número 1. Entonces, nosotros podemos definir por defecto un valor siempre para setear este campo por defecto. Entonces, hay una función, estaría bueno que la chusmeen, que empieza con setD, que lo que hace es asigna, en este caso, una función o un valor default a una key que
exista o no exista. En el caso de que exista la función y ya tenga un valor asignado, no va a hacer nada, no va a ejecutar ningún tipo de comportamiento. En cambio, si el valor la key no existe o no tiene ningún valor asignado, va a crear esa key para nuestro objeto y le va a asignar un valor por defecto. Entonces, los invito a que busquen en la documentación. Empieza con setD y a ver qué... Hagámoslo con el teléfono de casa e imaginemos, por ejemplo, que querramos establecer un valor por default, un código que tengamos nosotros interno para decir que no hay un valor agregado a ese campo. Puede ser un none, si ustedes lo desean, valor nulo, o pueden, por ejemplo, poner el código 999 para decir, bueno, este teléfono, este paciente no presentó un número de teléfono. Sí, exactamente. ¿Querés mostrarnos, Estefanía, cómo es que lo implementarías cuando lo implementes? ¿O qué es lo que escribiste? Perfecto. A ver, Nicolás, gracias por compartir. Entonces, Nicolás dice, bueno, vamos a poner set default y un número, ¿no? En este caso, una string, no un integer, pensemos eso, que va a ser 999. También pudiste haber, si hubieras escrito, pudieras poner sin los números. Ahora ya ya está pisado el valor. Déjame hacer una sola cosita. Vamos a correr de vuelta a la variable y vamos a pisar los valores nuevos que le pusimos. Voy a correr estas cells. Y vamos a ejecutar esta línea de vuelta. Set defaults. Entonces, si ahora le preguntamos, ¿no?, al paciente 2, y le decimos, dame la variable teléfono de casa, lo que veo es que me devuelve nuevamente este valor que nosotros pusimos por defecto. Porque, ¿qué pasa? No tenía esta aquí, vos pusiste set default y establece que si no tiene esta aquí, ingresa este valor. Lo divertido ahora, o lo que podríamos ver, es qué pasa si hacemos lo mismo con el paciente 1, si le ponemos un set default. Ah, está, Nico. Si primero definiste none, lo que pasó es que te pisó primero, ya le agregó un valor por defecto, de none, a teléfono casa. Y después cuando quisiste asignar el 999, te pasó nada. A mí me tiras un 0 siempre, no importa qué valor le asignes set default. ¿Podrías mostrarnos cómo lo estás ejecutando? Porque, por ejemplo, si yo hago lo mismo con el paciente 1, ¿no? Y le pongo set default. Nuevamente teléfono de casa. Voy a copiarlo así no escribo tanto. Y le pongo el mismo número de 999. Vas a ver que no va a hacer nada porque ese paciente ya tenía un valor por defecto. Ya, no por defecto, ya tenía un valor de teléfono en casa. Es decir, tenía la key, y no solo que tenía la key, sino que ya tenía un valor en esa key. Entonces no lo pisa. Juan Pablo. Teléfono casa 999. Y te devuelve, te tira un 0. Ah, puede ser que le hayas agregado un 0 a teléfono de casa anteriormente, que le hayas asignado un valor. Si vos querés revertir esto, Juan, lo que vos podés hacer es, volvés a esta cell y la ejecutas de vuelta.
Puedes cliquear o te puedes apretar control enter. Y ahí vas a empezar todos los valores. De vuelta ahora volvió todo a su estado original, al que tenía anteriormente. Entonces si venís acá, si por ejemplo corro van a ver que voy a tener un error. Porque no la asigné por default la variable. Si la asigno ahora nuevamente y la ejecuto, ahora ese valor ya va a tener una variable por defecto. Pero el comportamiento con el paciente 1 va a ser el mismo. El paciente 1 ya tenía un valor de variable, entonces no le va a pisar su valor. Genial, Juan Pablo. Buenísimo. Bueno, los diccionarios son un poco más complejos, como ya habrán notado, pero nos permiten una primera manera ordenada de poder interactuar con nuestros datos, guardarlos y asignar estas funciones que son bastante útiles para asegurarnos que siempre estamos trabajando de una manera ordenada. Es decir, si yo no tengo este valor, bueno, ponerle un código que diga que no puso su número de teléfono. Y no tener datos vacíos, que muchas veces eso es lo que nos termina dando más problemas al momento de analizar que analizar los datos propiamente dicho. Realmente siempre estamos el 80% del tiempo limpiando datos que nos vienen mal estructurados o que no fueron conceptualizados de una manera correcta al momento de guardarse. Y eso es muchas veces lo que nosotros tenemos que resolver. Y por último, y no los molesto más con estas estructuras de datos, tenemos otro objeto que se llama set. El set es un tipo de datos que va a funcionar exactamente como un conjunto, propiamente dicho. Los conjuntos, entonces, matemáticamente no poseen elementos repetidos. Es decir, son solamente elementos únicos. Al igual que los diccionarios, se utilizan las llaves, o los curly braces en inglés, para crear un diccionario. Pero van a ver que no tiene keys y values, solamente tiene números. Entonces, por defecto, el set automáticamente toma los elementos únicos. No le importa que haya 3 unos, sencillamente me va a decir que los elementos de mi set son 1, 2 y 3. En este caso, podría poner un 8 y podría poner más unos, y el comportamiento sería igual, salvo que ahora tiene un 8. Al mismo tiempo también podemos transformar algún objeto en set. Por ejemplo, una lista. Ese es el caso más común. Juan, si estás usando Visual Basic para hacer esto, no. O sea, podés ir ejecutando línea por línea. No sé cómo es en Visual Basic, en PyCharm es Ctrl-Shift-E sobre la línea. Si vos haces todo de una... no, pero estás en el Visual Basic para ver la notebook. Yo creo que puedes correr cells, igual, independientemente. Las cells del notebook, una por una. Si estás haciéndolo de formato de tipo script, solamente escribiendo, no, ahí se va a ejecutar todo el código de una. Podés ir ejecutando línea por línea si querés. Tipo, de tu script, ejecutas línea por línea y eso lo va mandando a la terminal. Y va a ser algo más o menos como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pensemos que esto es un ambiente más de tutorial, de tipo de trabajo. En la vida real no querés tampoco trabajar de esta manera, sino vas a trabajar con un script propiamente dicho. Pero las notebooks son geniales para esto. No sé si eso... genial, grande, genial, Juan. Bueno, entonces nuevamente podemos transformar listas en un set, que va a ser exactamente lo mismo. Va a tomar los elementos repetidos, en este caso con, y strings, y los va a transformar en un set. A diferencia del diccionario, vamos a ver que los valores no están repetidos, no están guardados por su orden de aparición, sino que los guarda, en este caso, de menor a mayor, alfabéticamente, y lo mismo hace con los números. Lo interesante es ver qué pasa si le agregamos un número, y van a ver que los números van siempre primero que las letras. Pero bueno, también podemos hacer lo mismo con una tupla. Recuerden que la tupla se empezaba con paréntesis, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así para que sea más fácil de entender. Esto es una tupla, y podemos transformar también una tupla en un set. No hay diferencia, las dos son secuencias.
Eh, entonces, podemos usar operadores, como los operadores lógicos que vimos más arriba. Yo sé que por ahí es mucha información, si ustedes son nuevos en Python, les pido perdón, pero después vayan viendo todo tranquilo, a su paso, o sea, ustedes se van a quedar con la notebook, así que no se preocupen. Podemos usar los mismos operadores. Por ejemplo, la palabra en pacientes. Entonces vemos que hay un Oscar, Jorge, Mariana y Estela. Entonces podemos preguntarle si la palabra Jorge, el string Jorge, está dentro del string pacientes. Entonces, ejercicio. Muchas veces nosotros vamos a tener muchos datos, ¿no? Que no vamos a ir uno por uno viendo qué valores tienen, pero algunos van a estar repetidos. Y nosotros solamente queremos saber, por ejemplo, si dos conjuntos comparten algún elemento, algunos valores de etiqueta, algunos resultados de laboratorio, algunos tipos de diagnóstico, etc. Los sets nos permiten trabajar con operaciones básicas de conjuntos, y estas son las 4 básicas. Lo que es la unión, que serían todos los elementos de mi set, la diferencia, es decir, los elementos que solo están en el set 1, que no están ni compartidos ni en el set 2. La intersección, que es la que generalmente más nos interesa, es los elementos que tienen en común dos, por ejemplo, pacientes, o dos listas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo hago en esta columna, en esto, nuevamente ustedes no tienen por qué comprenderlo todavía, es ejecuto una lista, ¿está bien? De números random. Ahora van a ver que ustedes, si ustedes quieren explorarlo, pueden explorarlo, les advierto que van a ser muchos numeritos, pero ustedes van a tener números random, ¿está bien? El primer valor va a ser números random del 1 al 10, y el segundo variable, casos 2, va a ser valores random del 3 al 7, es decir, no está ni el 1 ni el 2, ni el 8 ni el 9. Por lo tanto, hay elementos del caso 2 que están en conjunto con el caso 1. Entonces, imaginemos que queremos saber qué elementos tienen en común. Es decir, qué elementos están compartidos. Entonces, utilizaríamos algunas de las funciones de nuestro set. Recuerden entonces que, y en este caso no lo estoy definiendo como set, lo primero que ustedes tendrían que hacer es, primero, pasar alguno de estos elementos, o los dos, a su formato de tipo set, para poder operar como conjuntos. Me parece que este caso va a ser un poco más complejo, si no estoy pensando. Puede costarles un poquito más. Pero bueno, recuerden que les voy a dar una pequeña ayuda. Como estos son listas, los de arriba no son sets, nosotros vamos a querer que esto sea un set, nuevamente. Entonces, ahora vamos a tener las palabras que nosotros queremos. Ahora, esto es un set. Yo puedo asignar una variable, ¿no? Es casos 1, por ejemplo. Esto es un pésimo nombre de variable, no hagan esto en la vida real. Y ahora yo voy a tener mi set en una variable. Esta variable va a tener la posibilidad de ejecutar ciertos métodos, que son los métodos que vimos aquí arriba. Entonces, si esta se llama intersección, quizás haya alguna palabra muy en común o muy similar a intersección. Entonces prueben, si alguno la hace y no nos quiere compartir su código, ¿qué manera utilizarían para saber que los elementos, cuáles son los elementos en común entre los casos 1 y los casos 2? Así que si alguno quiere después pasarnos su código por el chat y lo podemos revisar. A ver, ahí Nicolás Totaro
nos pasa un caso de presión, Nico, a ver. Y perfecto, solución correcta. Vemos que convierte el caso 1 en un set, convierte el caso 2 en un set. Entonces ahora tiene sets. Puede hacer operaciones con estos conjuntos. Y al objeto 1, set, va a usar el método intersección. Y tiene que hacer la intersección con algún objeto de tipo set, no puede utilizar otro tipo de objeto. Es por eso que definió anteriormente a C2 como un set. Y en base a eso, esto nos devuelve nuestra intersección. De la misma manera, uno podría hacer, esto es, si uno ya lo tiene definido como un set, uno puede poner set.intersección, recordemos que set es una palabra reservada, entonces ya tiene métodos, y aquí uno pondría los elementos, los set que quiere utilizar. Y ejecutaría el mismo comando. Para ver que esto funciona, si yo creo un set con un solo valor, va a darme cuenta que los únicos elementos en común entre los tres sets es el 5. Muchas gracias, Nico. Bueno, genial. Estamos finalizando cerca del final. Cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor vayan mencionando en el chat. Pero quiero hablar de los condicionales y los bucles, que son bastante importantes. Entonces, el problema, o por qué muchas veces queremos usar un lenguaje de programación, es porque queremos hacer actividades que son o rutinarias, en el cual tenemos muchos elementos y no los podremos hacer a mano. Por ejemplo, no sé, agregarle un dato a toda la lista de pacientes del hospital, por ejemplo. O sea, hay 80.000 personas, no podríamos ir uno por uno haciéndolo, no sería una tarea lógica. Entonces podríamos utilizar este tipo de técnicas, que se llaman condicionales y bucles, o loops, para hacer estas tareas. Ahí va a haber dos bucles por defecto que vamos a ver. While, que va a estar explicado en esta celda, y for. Y vamos a ir viéndolos. While lo que me dice es, empezá a hacer algo, empezá a hacer un loop, hasta que una condición lógica se cumpla y lo detenga. Entonces, ¿qué hace esto? Yo creo una variable que se llama contador igual a 5. Le pongo while, si quieren podemos pasar al español y decir mientras contador sea mayor o igual a 0, imprimí contador. Después que imprimas contador, a contador restale el valor de contador menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra función? Va a empezar. Hey, ¿cuánto vale contador? 5. Perfecto, imprimí 5. Y ahora restale 1. Perfecto. Vuelve a la posición inicial. ¿Contador es mayor que o igual a 0? Sí, es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Y porque contador era igual a 5, ahora es igual a 4, pero sigue siendo mayor a 0. Perfecto, imprimime contador. Y va haciendo esto hasta el momento en que contador, el valor de contador es igual a 0, le resta 1, el valor de contador es menos 1, si no me creen, ahora se los muestro. Y detenete. Si los while van a operar hasta que se cumpla la condición lógica, hasta que esto sea true. Hasta que eso sea false, perdón. No tenía sentido lo que le dije. Si lo ven ahora, van a ver que esto va a volver un false. Cuando es false, se detiene el loop. For, en cambio, que podemos traducirlo como para cada, va a ser algo distinto. La palabra técnica es iterar, es decir, va a pasar por cada uno de los elementos de un objeto que es iterable, es decir, que permite que se pueda hacer esto, como por ejemplo una lista, y va a hacer algo con ese valor. Entonces, el formato clásico es el siguiente. For algún valor, usamos la palabra in, y el objeto que vamos a iterar,
imprimime, en este caso print, ese valor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar el primer elemento de mi secuencia, le va a asignar este valor a la palabra valor, y va a imprimir este valor. Después va a pasar al siguiente elemento, 4, y va a hacer todo lo que esté debajo de estos dos puntos. Las dos siempre cumplen lo mismo, tienen estos dos puntos o semicolon en inglés. Y va a ejecutar lo que le estamos diciendo. En este caso es algo muy básico, como imprimir un valor. Estos son los loops. Y condicional, lo que se refiere es al flow, o a las decisiones que va a realizar nuestro script, ¿no? Rigiendo o viendo si se cumplen determinadas condiciones lógicas. Entonces, generalmente, la estructura es la siguiente. Empieza con un if, o si, en español, y una condición lógica. 2 puntos. Es decir, si eso que le pasamos en esta condición lógica es true, va a hacer lo que está aquí abajo. Tiene una segunda comentario que es el if o else if. Si no, y uno le da una segunda condición lógica, si cumple esta condición lógica, haz eso otro. Y después está la opción por defecto, que es else. Else es, si, es más, se puede utilizar sin el if. Si no cumplió esta o esta, hace esto o otro. Entonces, van a ver que siempre tiene esta forma de indentar, que también la vemos acá, de un espacio, porque Python automáticamente nos obliga a hacer esto. De esta manera nuestro código se vuelve más legible y más fácil de entender. Si no, nos va a dar un error Python. O sea, nos obliga automáticamente a escribir bien. Esto que vamos a hacer acá, ustedes quiero que lo ejecuten con control enter. ¿Está bien? Esto es una función, no se preocupen tanto, la vamos a ver más adelante. Pero lo que nos va a decir es, nos va a aparecer un input que dice escriba un número. ¿Está bien? Entonces, imaginemos que vamos a utilizar esta función que está definida acá y vamos a intentar entenderla. Nosotros vamos a darle un valor a este condicional que estamos viendo acá. No se preocupen cómo llega el valor. O sea, igual está llegando aquí, pero no es lo importante. Vamos a pasarle un valor. Y le va a preguntar, ¿10 es mayor que ese valor? Si 10 es mayor, o sea, que es lo mismo decir si nuestro valor es menor a 10, imprímeme que el que es menor que 10. Si, else if, 10 es igual al valor, poneme que es igual a 10. Y si no, eso significa que la única opción que queda por defecto es que el valor es mayor que 10. Entonces, imprimime mayor que 10. Entonces los invito, pongan un valor aquí, si quieren, y van a ver que va a ejecutar todo este condicional. Si ustedes quieren, pueden volverlo a correr con control enter nuevamente. Les pide que escriban un número nuevo. Y si quieren, pueden ir viendo todas las opciones que nosotros definimos. Inclusivemente, si quieren, la pueden cambiar, la pueden modificar y jugar con esta variable. Bueno, estamos muy cerca de terminar. Quiero terminar con un ejercicio. Los quiero mostrar. La idea es la siguiente. Nosotros, aparte de nuestro condicional, nuestras palabras else, if, también tenemos algo que se llama control de flujo. Podemos parar nuestros loops, porque muchas veces queremos que terminen en algún momento y no queremos que necesariamente se agote, por ejemplo, los elementos de mi lista en la cual estoy iterando, o no queremos que siga con este while. Imaginemos que si encontramos un valor que nos resulte interesante, detengamos este loop, por ejemplo. Para eso vamos a utilizar 3 tipos de palabras reservadas también que nos permiten controlar estos loops. Uno es continue, que es interrumpe el flujo de un bucle y lo que hace es, dice, ok, llegamos hasta acá, no vamos a hacer el resto,
y pasa al siguiente elemento. En el caso del for, pasaría al siguiente elemento. En el caso del while, volvería al comienzo del while. Break termina el bucle entero, completo. Lo detiene. Y pass no hace nada, realmente. Muchas veces se usa como un elemento para ponerlo y entender que no va a pasar, que no pasa nada, que va a seguir. Pero esto es más que nada algo para no tener problemas de sintaxis en algunos momentos. No le den tanto interés por ahora. Y les muestro después, ustedes tómense tiempo si quieren para ver esto. Pero lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Yo le digo, range es nuevamente una palabra reservada. Y dame los valores de 10 a menos 3, de menos 1. Entonces vemos que va de 10 a menos 2, porque no incluye el último elemento nunca, range. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a utilizar nuevamente este control de flujo. ¿Y qué es lo que va a pasar? No se lo voy a mostrar todavía. Lo que dice es, bueno, anda para cada valor en este rango de 10 a menos 2, ¿el valor es mayor que 0? Si el valor es mayor que 0, hace pass para ver que no va a pasar nada. Pass es lo mismo que no poner nada, pero se los quería mostrar. E imprimí el valor que estamos viendo ahí. Si no es mayor a 0, entonces imprimí despegue, ¿no? Es como una cuenta regresiva. Y break, o sea, deteneme la acción. Por último hay un continue. Al final de esta operación, if else, que lo que va a decir es pasa al siguiente elemento de mi lista. Por ende, esto nunca se debería llegar a imprimir. Jamás deberíamos ver esto, porque continue no nos va a dejar ir hasta ahí. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿por qué va a pasar hasta ahí y no se va a romper con el break? Porque break solo va a detener el loop cuando entre en esta condición lógica. Es decir, cuando el valor, en vez de ser mayor que 0, sea menor que 0. Y ahí va a detener el loop. Y vamos a ver qué pasó. Siéntense después libre, pero igual para modificar todo esto que están viendo ustedes. Va a ir del 10 al 1. En un momento va a llegar a 0. 0 no es mayor que 0. 0 es igual a 0, por lo cual esta condición es false. Y lo que va a hacer es, va a primero printear despegue, y después va a hacer un break. Entonces va a detener el loop. Y van a ver que no llegamos hasta al 0, el menos 1, el menos 2, sino que sencillamente lo detuvimos. Estos son los tres principales comandos que vamos a utilizar para controlar estos loops. Después nuevamente tiene un ejercicio, que lo van a ver más abajo, en el cual ustedes van a poder jugar con una lista de elementos que les estoy mostrando. Es importante que les comenten esto porque ahora les voy a comentar. Para instalar librerías, ustedes en Python, ustedes tienen que instalarlas por fuera. Hay algunas que vienen ya incorporadas en Google Colab, ya vimos como random, por ejemplo, que ustedes pueden poner import random, pero hay otras que no lo tienen. Entonces uno tiene que usar una función que se llama pip install. En este caso se ejecuta con el signo de exclamación, porque esto no es Python, es una orden que le estás dando a Colab. Y en este caso vamos a decirle pip, que es un repositorio de librerías de Python, instálame Faker. Faker es una librería que tiene datos falsos. No es algo que van a utilizar todos los días, pero me parece lindo para este ejemplo. Y la voy a importar. No se preocupen mucho qué está pasando acá, es un poco más complejo. Pero lo que voy a hacer es, voy a crear una lista, ¿está bien?, de pacientes, que va a haber 50 pacientes. Y esto va a emular como se guardaría, no sé, un código, un archivo de texto, ¿no? Estos son los títulos de archivos de texto. Que todos tienen un nombre, un guión, el sexo biológico y el año de nacimiento. .txt, todos terminan con .txt. Entonces, la idea es que ustedes después puedan resolver este ejercicio
utilizando los mismos elementos que vimos hasta ahora. Si ustedes ya completan esto, ustedes, parece que no vimos nada, por ahí se sintió que es un montón de información, pero estos son los comandos principales para poder interactuar, propiamente dicho, con Python. Hay elementos que no vamos a llegar a cubrir, y quiero detenerme aquí, que son las funciones. Les invito a que le repasen esto por su cuenta, lo que es importar librerías, pero más o menos lo mencionamos en este caso. Repásenlo por si lo quieren ver. Y por último, tampoco vimos lo que sería la manipulación de archivos. Nuevamente igual está todo definido en la notebook. Va a haber un elemento, si ustedes siguen, en la parte de extra, hay elementos que no van a poder interactuar porque vamos a interactuar con algunos datos que son, perdonen que vaya tan rápido, pero van a trabajar con elementos, está bien, que no tienen acceso propiamente dicho, lo pueden tener igual porque está en la carpeta que les pasé, pero que ustedes lo lean más que lo ejecuten. Ustedes van a ver que ahora yo les voy a pasar lo que es la notebook con todos los ejercicios resueltos. Bueno, cualquier caso o cualquier pregunta que ustedes quieran realizarme, ahora les estoy agregando mi mail. Este es mi mail personal, no mi mail de trabajo. Si quieren, mándenme mails, pídanme. Si no entendieron algo de la notebook o me quieren consultar, mándenme un mail. No, yo no tengo ningún problema y les doy una mano. Sé que tuvimos poco tiempo, la modalidad al ser más expositiva es medio rara, pero bueno, al final yo no, tengo que comunicarme con la gente de la jornada. No sé muy bien cómo es que se opera. Pero ellos le van a pasar este link con la carpeta donde vamos a tener este notebook. De igual manera, si ustedes ya se quedan con el link, ya tienen el notebook, y ahora yo estoy subiendo a esa carpeta que yo les pasé los ejercicios resueltos, por si los quieren ver. Bueno, buenísimo. Ojalá que les haya les haya servido. Gracias Jessica, gracias Matías, que andan ahí mandando mensajes. El link lo habíamos pasado al principio de la charla, Matías. A ver, para que te lo voy a mandar. Déjenme que les comparto mi pantalla una última vez, así nos vamos todos con el link. Yo les voy a mandar este link. ¿Está bien? Va a haber una carpeta que se llama Python GIS, donde acá está el curso 1, un pequeño PowerPoint sobre cómo instalar el colaboratorio. El resto de los archivos no son tan importantes, porque estamos volcando los archivos ahí. Pero al final de toda la jornada se les va a mandar un mail con la carpeta. Su carpeta debería ser, la van a ver y va a ser algo como esto, donde va a estar curso 1 y también voy a agregarle las respuestas del curso 1 también aquí. Pero como no sé cuándo se hace eso, yo por las dudas ahora les estoy pasando. Entonces, al chat, a todos, el drive mío, donde están esas cosas. Así ya lo tienen, por lo menos ya saben que eso ya está. Después vamos a subirlo todo a un drive ordenadito, van a tener estos elementos para que los puedan revisar. Y ahora mismo estoy subiendo, entonces, de mi carpeta, el notebook resuelto, por si lo quieren ir haciendo después, en sus casas, si tienen tiempo, y lo van viendo. ¿Vale? Igual intenten responderlo ustedes. Es la mejor manera de aprender. Bueno, nada, les agradezco mucho a todos y bueno, que disfruten de las jornadas. Y cualquier cosa seguimos en contacto, me mandan mail. Aguárdame un minutito.
Adiós, Fabri. ¿Me retiro? Sí, sí. Nos vemos. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. ¿Lo grabaste? Sí, sí. Ah, perfecto, dale. Después lo Dale, vamos Fabri. a subir y compartir para todos los que En la, estuvieron presentes. en la carpeta esta que la del taller. Exactamente. Dale, Nos perfecto, vemos. Fabri. Un abrazo. Chao, Gracias a Joaco. Muy todos. bueno. Gracias, Fabri. Gracias, Fabri, buenísimo. Gracias a vos, Jorge. Abrazo para Nos todos. vemos, viejo. Abrazo.